Hoy más que nunca se plantea el surgimiento de un nuevo orden mundial, el cambio de paradigmas políticos, sociales, económicos y culturales. El paso de un país hegemónico a la multipolaridad de la que algunos líderes vienen hablando. La aparición de nuevos protagonistas unidos en bloques. Las causas, la defensa del derecho internacional, la soberanía, la autodeterminación. Ante un hegemón que ha sancionado y ha bloqueado, violando sin medida los derechos humanos de los pueblos. Hoy justamente vamos a estar debatiendo esto en Al Día para conocer distintas visiones y opiniones acerca de este tema. Acompáñanos. Nuevo orden mundial en erupción. A partir de este tema surgen diversas interrogantes y entre ellas podemos destacar de cómo va a ser el desarrollo de las naciones partiendo con este nuevo orden mundial. Además, qué papel juega Venezuela en este nuevo orden mundial y además el tema de hoy, los BRICS, de qué manera contribuye a la consolidación de este nuevo orden mundial. Es el tema que estaremos debatiendo el día de hoy y para ello presentamos a los siguientes invitados. Hoy nos acompaña Francisco Artigas, quien es abogado, magíster en Derecho Constitucional y profesor universitario de posgrado. Él se identifica con la siguiente frase: el nuevo orden mundial es el punto culminante del sistema de dominio capitalista mediante la proscripción de los estados-nación post-Westfalia pretendida por las élites financiero-económicas mundiales. Bueno, y también le damos la bienvenida a este debate que va a estar muy interesante, entendiendo además lo que sucede en el día de hoy en estos acontecimientos y cómo cobra incluso mayor fuerza este debate acerca de este nuevo orden mundial. Nelson Ford es economista, tiene posgrado en investigación, es colaborador también del Centro de Altos Estudios de Desarrollo y las Economías Emergentes, CEDES, y se identifica con la siguiente frase: el sur-sur está en movimiento. Los BRICS están liderando el camino hacia un mundo más justo y equitativo. Ambos bienvenidos a este debate el día de hoy. Desde ya, tú puedes interactuar con nosotros a través de las plataformas digitales. Te invitamos a participar, @aldiabtv en Instagram, en Twitter o X, también en Threads. Tu opinión, tu visión, tu pregunta es importante para nosotros. Vamos a estarlas acá presentándolas para que este grupo de analistas, estos invitados del día de hoy, puedan dar su opinión acerca de este debate del nuevo orden mundial. Los BRICS estarán dando mucho de qué hablar el día de hoy. Estaremos además revisando posiciones de los líderes mundiales acerca de este tema. Posiciones incluso de esos que el día de hoy de manera oficial han ingresado a este bloque que va a comenzar a funcionar, digamos, su ingreso a partir del 1 de enero del año 2024. Diversas visiones acerca de lo que se genera el debate, incluso apenas comienza. Nos vamos a la pausa, ya venimos. Somos Jocelyn Correia y Roger Villegas. Ya regresamos, no se despegue de la señal de Venezolana de Televisión. Nuevo orden mundial en erupción. Cuando tengamos éxito, y lo tendremos una oportunidad real de conseguir este nuevo orden mundial. Se trata de un nuevo orden mundial con retos completamente diferentes. Se puede crear un nuevo orden mundial. Es una gran oportunidad. Los contundentes avances tecnológicos de los últimos años instan a las nuevas generaciones de la humanidad a plantearse interrogantes como: ¿qué nos depara el futuro? ¿Es posible que la tecnología nos desplace? Ante esta búsqueda de respuestas, la conclusión evidente es que algunos hechos determinantes ocurridos en la historia contemporánea son dirigidos por algún grupo de personas que manejan información trascendental que define el curso de la raza humana, o lo que han llamado el nuevo orden mundial. Según su definición oficial, debemos entender al nuevo orden mundial como un cambio en paradigmas políticos, sociales, económicos y culturales en el mundo. La expresión es usada para referirse a un nuevo periodo de la historia. Sin embargo, detractores de dicha definición y expertos investigadores de esta teoría definen extraoficialmente al NOM como un grupo amorfo, que incluye a individuos u organismos que diseñan un plan con el fin de instaurar un gobierno único controlado por sectores elitistas y poderosos a escala global.
Recientemente se conoció que exmilitares norteamericanos aseguraron públicamente haber tenido encuentros de las fuerzas estadounidenses con ovnis extraterrestres e incluso trabajar en programas de ingeniería inversa destinados a replicar tecnología alienígena y de la supuesta posesión de restos biológicos no humanos por parte del gobierno de Estados Unidos en una comisión del Congreso norteamericano que analiza las implicaciones de avistamientos de ovnis para la seguridad nacional. Hasta ahora no sabemos lo que depara a la raza humana. Sin embargo, esperamos realmente en hechos que el uso del término nuevo orden mundial signifique más alternativas políticas, diplomáticas, comerciales, culturales que desplacen a las ya conocidas y sean reemplazadas por mejores metodologías para lograr nuevas alternativas en alimentos, ropa, otras monedas a escala global con más justicia y equidad, mas no una manera de controlar a la humanidad. Dos y 9 minutos de la tarde estamos de vuelta en este espacio al día que hemos dedicado a este tema, nuevo orden mundial, porque además hoy más que nunca cobra mayor importancia hablar de este tema. Se planteó de hecho en las distintas intervenciones a propósito de esta cumbre de los BRICS, lo planteaba el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro como invitado más en esta cumbre, en el que hacía o en su planteamiento como hacía esta oferta de lo que ofrece nuestro país, y no solo nuestro país, sino esos aspirantes incluso a ingresar a este bloque que cobra además tanta importancia en este momento económico. Tenemos con nosotros el día de hoy en Al Día a Nelson Ford, economista, y a Francisco Artigas, abogado y magíster en Derecho Constitucional. Vamos a empezar con el abogado Francisco Artigas para que defienda su frase con que inició este debate y empezar definiendo a qué se le denomina ese nuevo orden mundial. Muy buenas tardes, Roger. Muy buenas tardes, Jocelyn. Gracias Bienvenido por la invitación al programa. Buenas tardes al auditorium que está pendiente de este programa. Bueno, el nuevo orden mundial se define, tal cual como lo acaba de expresar el video que me antecedió, es una forma de dominio que han venido instaurando o diseñando las grandes élites mundial económicas financieras. Con ello se pretende establecer el poder desde los grandes poderes económicos y financieros del mundo. Se habla de las teorías conspirativas. Hay quienes no creen en esto, que hablan de las teorías conspirativas, porque incluso le da terror de que esto sea cierto pudiera desmotivar la lucha en pro de los beneficios sociales de las poblaciones. Volviendo al tema de la definición del orden mundial, vemos que el capitalismo, que el sistema económico mundial es muy dinámico y viene cambiando recurrentemente. Si bien es cierto que hay un proyecto de dominio hegemónico por parte de algunos dicen que son estados, que es el imperio, que es los Estados Unidos, otros que se gesta desde Inglaterra y Holanda, donde están instaurados allí los poderes financieros. Hay quienes lo niegan, pero lo cierto es que existe una cosa que se llama el Club de Bilderberg, de donde se dictan directrices anualmente, en sus reuniones se dictan directrices y son acatadas como especie de una letanía por los jefes de estados pertenecientes tanto al grupo de los 7 como a aquellos dependientes. Una de las cosas que podemos ver ahora, hablando de la dinámica, volviendo a la dinámica de ese sistema económico, de ese sistema político y geopolítico que domina el mundo y que pretende dominarlo absolutamente. Tenemos eventos como la guerra contra Rusia, desarrollada y planificada en el occidente, dígase Unión Europea y Estados Unidos, utilizando como campo de batalla y como punta de lanza a Ucrania. Todo ello con la finalidad de apoderarse de Eurasia. También tenemos con nosotros a Nelson Ford,
acerca de esa frase incluso que expresaba y de ese planteamiento de lo que significa este nuevo orden mundial. Bueno, fíjate, vamos a hacer un resumen de la memoria histórica y valioso el aporte del colega y profesor. En el siglo XV al XVIII, los mismos enemigos que tuvo Bolívar dentro de la estructura de la Europa occidental y la construcción de la Europa occidental, para ese momento, cae el Imperio Romano, se une con los británicos, conforman una sociedad secreta de modelo imperio que viene arrastrándose 500 años antes de Cristo y post-Cristo, y se autodenominan los dioses, los iluminados. Contra ese sistema se une la antigua Roma, los famosos fariseos, con los británicos, saquean los 27 países y lo primero que saquearon en su estructura fue el oro. Posteriormente de ahí, sabían en la construcción de la América Meridional lo que estaban haciendo y que obviamente tenemos un venezolano universal como Francisco de Miranda, que fue el primer orador de orden, ciudadano de América Latina, el único que aparece en la Europa occidental, en Francia. Dentro de que algunos lo atribuyen como sociedad, que ya no es secreta, como los masones, los iluminados, tienen el orden mundial y el poder desde esa fase, que se conoce no el sionismo de Israel, de la estructura de que habla la Biblia y esas cosas, no. Es un sionismo anglosajón que está conformado por el Imperio Británico, los norteamericanos, la Italia, que era la antigua Roma, y el Israel, que no es el que habla la Biblia. Y en este siglo XXI trabajan con tres cosas: oro, droga y sistema financiero. Y ahora van por un cuarto componente. Si aquella frase de lo que dijo ahorita Nicolás, el planteamiento de respeto a la migración laboral, ¿sabes? Donde el ser humano es una mercancía y el precio es su salario, para este siglo XXI, después del COVID, programado del mismo sionismo anglosajón, viene una redimensión del capitalismo. Pero la doctrina de Bolívar es más antigua y tiene una visión clara en el proyecto contra un sistema que a la final no concuerda con una realidad política. Y cuando me refiero a eso es que va en contra de la doctrina Monroe. Y esa visión va contra un sistema que a la final es más antiguo, tiene una visión clara en los procesos de independencia y que no iban a comprender cuál es la visión contra ese sistema. El decir en el siglo XXI que ahora tu vida es una mercancía, que las medicinas y las vacunas es un proceso neofeudal para la redimensión del capitalismo y el financiamiento al desarrollo por bloques regionales lo tengo sesgado por una intención política de dominio imperial, a diferencia de un concepto integral en el bolivarianismo del siglo XXI, con una visión que va contra ese sistema. Y eso está plasmado, eso no es inventado, eso tiene su documento epistemológico o como decimos nosotros a nivel de estudios de quinto nivel, una base ontoepistemológica que te refiere a una realidad y que las economías emergentes estamos luchando contra ese sistema. Hablando de economías emergentes y hablando justamente de realidades, esto que está sucediendo en este momento con justamente estas economías que mayormente incluso han sido países sancionados que han buscado alternativas a este tema y es lo que plantean justamente librarse de esa hegemonía que se ha establecido de alguna forma. ¿Es correcto incluso llamarlo así, nuevo orden mundial? ¿Pudiese cuestionarse incluso hasta la forma en la que se denomina? Claro, lo que ellos nunca habían contado y que obviamente, te repito como comencé en la frase inicial, los mismos enemigos que tuvo Bolívar, los mismos enemigos que tuvo Chávez en su época contra ese mismo sistema y que obviamente los envenenaron, los mataron, los estructuraron, viene de ese dominio imperial que puede ser en el constructo de un ideal imaginario ni siquiera un nuevo orden. Es un concepto neofeudal, neocolonial. Es por eso que nosotros estamos repensando nuestra estructura en las economías emergentes hacia un enfoque que es pensamiento descolonizador. Desde el punto de vista multidisciplinario, que nos obliga en todos los campos de las políticas públicas a estructurar un sistema, no negociar como país de manera unilateral contra un imperio o un poder,
sino entrar en el modelo de multilateralismo a través de bloques regionales. Ahora, profesora Sebartigas, ¿cuál es el papel que juega Venezuela? Lo planteaba ya al inicio de este programa, el papel que juega Venezuela en este planteamiento de nuevo orden mundial. Sí, bueno, todos los estados están jugando un papel determinado. Cuando en la frase que me pidió defendiera, digo que está tratando de eliminarse y dar al traste con los Estados-nación, Venezuela pues también tendría su papel allí como proveedor de materia prima. Pasa que en el término de nuevo orden mundial como tal, tiene una configuración que está determinada hacia el dominio absoluto de una élite financiera, económica, sobre todos los estados, sobre la población mundial. Y por eso soy persistente al decir, la eliminación del Estado-nación sería un logro para esa élite, para lograr el dominio de las poblaciones. ¿Qué sucede? Se les ha venido enredando la situación con la guerra contra Rusia, por eso se hizo mención a ella, pero también con la creación de nuevos polos de poder económico. Tal es el caso que está en boga, los BRIC. Eran en principio 5 países, de allí se debe su nombre, luego se han venido solicitando la anexión de otros países, acaba de aprobarse 6 países más, Argentina. Acá lo tengo, de hecho Irán. aparece en un portal de RT que tomamos como referencia en este momento para introducir también la conversación en este sentido. El BRICS duplica con creces el número de miembros. Argentina, Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Etiopía serán los nuevos miembros del grupo BRICS desde el 1 de enero del año 2024, es lo que dice. Y a mí me gustaría incluso, si el panel está de acuerdo, en escuchar el planteamiento que hacía el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro también, porque es una oferta incluso que no se hace solo desde nuestro país, con lo que representa en términos de reservas y lo que representa en términos de petróleo y lo que representa también en términos de economía, sino es una oferta de esos países que están también optando por ser incluidos también en este bloque. ¿Les parece si los escuchamos? Adelante. Pues. Adelante. Peticiones de los países con aspiraciones de ingresar a los BRIC, tal como lo expresamos oficialmente en carta en el año 2015 y lo ratificamos recientemente, aportando a este modelo integrador mundial las mayores reservas de petróleo certificados del mundo en nuestro país, entre otras riquezas. Además, nuestro país cuenta con abundantes recursos minerales que le otorgan por encima del 20% de las reservas mundiales de hierro, cobre y oro, aunado a la existencia de plata, bauxita, coltán, níquel, rodio, titanio, entre otros. Asimismo, tiene una privilegiada posición geográfica al norte de América del Sur. De los 23 aspirantes en el eventual proceso de ampliación de los BRIC, 7 de ellos pertenecemos a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que abastece un porcentaje fundamental del mercado mundial. Y entre nosotros agrupamos el 77% de las reservas de petróleo del mundo. El ingreso de estas naciones del OPEP al grupo BRICS le garantizará el manejo del 83% de las reservas probadas de petróleo del mundo. Allí veían palabras del presidente Nicolás Maduro precisamente en este contexto de la 15ª cumbre de los BRICS. Ahí mostraba todas las potencialidades de Venezuela, lo que podría aportar para este bloque que se está generando precisamente para este nuevo orden mundial. Allí No, y no solo de Venezuela, de estos países que aspiran justamente a eso. De hecho, resalto la frase que decía, le garantizaría el manejo del 83% de las reservas probadas de petróleo del mundo, ¿no? Así es, en ese contexto quisiera, señor Ford, que nos dijera precisamente una de las interrogantes que planteaba. Ahora, los BRICS como tal, consolidan esa teoría quizás de ese nuevo orden mundial, partiendo de un mundo que no sea hegemónico, que no sea planteado precisamente por los Estados Unidos. Obviamente el BRIC, si nosotros evaluamos su historia como intención de bloque regional, a diferencia
De hecho, su anacrónico en su esencia nace con dos enfoques, bajo una cooperación económica como intención, más no política. El G7 es una intención política. Importante. Y aquí nosotros, como economías emergentes, nos obligamos a integrarnos por nuestras suficientes garantías desde el punto de vista de reservas energéticas que transforman una realidad en el presente y van contra la ruptura definitiva del mundo unipolar. En finanzas, por ejemplo, cuando tú diversificas el riesgo, tú no dependes de un solo poder. Cuando tú diversificas el riesgo, ya conceptualizas el poder disgregado. Y eso, para el imperio norteamericano, es una redimensión, es un reseteo lo que está haciendo. Y aceleraría también el proceso de la desdolarización. Construir el modelo multilateral, pero la economía digital va hacia ese enfoque. De hecho, la República Popular de China fue clara en la cumbre cuando dijo: nosotros vamos a hacer un tratamiento distinto a la realidad, porque sabemos que la hegemonía de poder con el dólar, desde el patrón oro, desde Bretton Woods hasta nuestros tiempos, nos ha generado una divisa inflacionaria, un efecto contagio que la República Popular de China sigue siendo el principal acreedor de los Estados Unidos. Nosotros, a diferencia de los tratados de libre comercio, desde la Cumbre de Plata, ir contra el ALCA, dentro de ese proceso neofeudal, hasta creamos arquitecturas financieras regionales y energéticas que protegieran los dos enfoques, soberanía energética y soberanía monetaria. De hecho, como usted planteaba, China, y de hecho Rusia también lo hizo a través de Putin, manifestaba que no se trata ni siquiera de oponerse a eso, sino de plantear, obviamente, y de entender que sí, el mundo se está transformando, que está cambiando y que estos países emergentes pues están tomando liderazgo en ese sentido y de alguna u otra forma están defendiendo su soberanía, evitando además esta hegemonía que se ha planteado, que lo hemos visto con las sanciones, que lo hemos visto con el bloqueo a estas naciones. Tenemos una interrogante que la dejamos allí en el aire para que ustedes además debatan acerca de este tema a regreso de la pausa. Buenas tardes, tenemos que estar preparados para los nuevos cambios porque ellos deciden por nosotros. ¿Es así? ¿No es así? Esto lo dice @Rodolfo Monte. Nosotros nos vamos a una pausa y a regreso seguimos con el debate. Sí, vamos a interactuar allí a través de las plataformas digitales, @aldiabtv. Ya regresamos con más de Al Día. Nuevo orden mundial en erupción. ¿Qué es para ti el nuevo orden mundial? Bien, para nosotros conocer lo que es el nuevo orden mundial también tenemos que saber de dónde venimos. La humanidad ha pasado por varias etapas. El esclavismo, que ya todos lo conocemos, el feudalismo también y por supuesto en la actualidad el capitalismo. Pero el capitalismo ha pasado por varias etapas. Su etapa sui generis o tradicional, ¿verdad? Que fue la que como que donde arranca. Su etapa imperial, que fue la de colonizar otros espacios. Y la etapa del capitalismo financiero, que es la que se alimenta del capital especulativo. Es una nueva manera de afrontar los dominios o el poder en el mundo, es decir, quiénes están ahora y quiénes son los que deberían estar ahora. Es, digamos, una redistribución de los centros de poder en el mundo. Ha habido un grupo de países, específicamente 7, que es lo que se llama el grupo de los 7, que son las 7 economías del mundo, las más grandes del mundo, que han tenido como una especie de liderazgo, porque han dominado como que 4 ramas en lo fundamental y las han dominado para poder así dominar el resto del mundo. En este momento el poder absoluto lo tiene, por ejemplo, Estados Unidos y tiene, digamos, un segundo poder satélite que es la Unión Europea. Hay unos nuevos poderes emergentes, digámoslo así, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de China, ahora se está formando el grupo de los BRICS, que ya sabemos que es Brasil, Rusia, China, Sudáfrica, ¿no? Y la India. Está también el grupo de la ASEAN, que tiene que ver con los países del sudeste asiático, es decir, se están conformando nuevos grupos alternos digamos, a los ya existentes para darle un equilibrio de poder a nivel mundial.
Ellos tienen los principales bancos del mundo que abrazan toda la economía y las monedas como el euro y el dólar que las usan para chantajear a los pueblos y además así para sancionar a países que estén en contra de ellos. Y por último, el tema del lobby de la diplomacia. Ellos a través de sus embajadas presionan a diferentes gobiernos para que cumplan sus expectativas. Lo que yo pudiese entender como el nuevo orden mundial, por supuesto, Venezuela, junto con muchos países de economías emergentes o más subdesarrolladas, están buscando, digamos, adherirse o sumarse a esos nuevos polos que están surgiendo, no solamente como supervivencia y como desarrollo, sino incluso como defensa. El mundo en este momento está buscando una alternativa, una salida a esa opresión mundial, a esa dictadura mundial que tiene el grupo de los 7, el G7 encabezado por Estados Unidos. Y desde hace unas cuantas décadas hay algunas economías emergentes que vienen saliendo adelante con una propuesta diferente y que en estos momentos se han unido, que son el grupo de los BRICS. Interesante material audiovisual que ha preparado nuestro equipo de producción, que plantea varias líneas de debate, y precisamente vamos también a leer los mensajes que nos llegan a través de las plataformas digitales. Dejábamos uno antes de la pausa de Rodolfo Montes, dice lo siguiente: buenas tardes, tenemos que estar preparados para los nuevos cambios porque ellos deciden por nosotros. ¿Deciden por nosotros? ¿Qué dicen ustedes? ¿Todavía aún hacen este planteamiento? Definitivamente aún deciden por nosotros. Por eso esa dinámica va a dar al traste con ellos. Ellos tienen programado una cosa que se llama transhumanismo, que es la transformación del ser humano a una especie de robot para poder hacer una explotación laboral del mismo. Pero además, se deciden por nosotros. El presidente de la República lo decía allí cuando hablaba de que Venezuela pudiera ser un proveedor importante de materias primas. Yo también lo dije. No obstante, debe aclararse que Venezuela puede industrializarse aguas abajo para el desarrollo y la manufactura de esa materia prima y así agregar valor a toda esa producción. ¿Qué opina, señor Ford? De hecho, rompiendo con la cadena de valor, bajo la teoría de Henry Ford en el siglo y el proceso de la revolución industrial, cambiar el sistema de lo que hicieron los asiáticos, desde Japón, China, lo que es ahorita la cumbre ASEAN, por ejemplo, la Asociación del Sureste de Países Asiáticos, crear una fragmentación productiva y una transferencia tecnológica es lo que nos hace la diferencia inclusive dentro de nuestra política exterior y el proceso de desarrollo sostenible de nuestra patria, aún con los bloqueos directos del imperio. Voy a dar un ejemplo. En las democracias representativas nosotros tuvimos de socio a los Estados Unidos, porque los norteamericanos nunca nos transfirieron tecnología para lanzar el primer satélite dentro de nuestros enfoques. Hay un planteamiento. ¿Por qué no nos dieron ese enfoque? ¿Por qué no lo lanzaron desde Caño Cañaveral? ¿Por qué no construimos el primer vehículo con las materias primas que son sacadas de los países, de las economías emergentes, a la realidad del presente? Lo que el profesor habla es precisamente de una reindustrialización aguas abajo, pero que nos haga un proceso de independencia productiva y no crear altas de relaciones de dependencia por la hegemonía de poder. Hay un planteamiento también en redes sociales. Roger dice lo siguiente: buenas tardes, ¿será que esa eliminación de los estados-nación afectará a los BRICS? Ejemplo sería el posible triunfo de la ultraderecha en Argentina con el candidato Milei. Eso en octubre. Mira, si con este ingreso además de Argentina. Vamos a hablar porque es economista, casualmente. Y yo te voy a certificar algo. La visión que él tiene de destruir el Estado-Nación responde a lo que el profesor ha planteado claramente. La hegemonía de poder va hacia una deshumanización, va hacia un criterio que la economía digital, nosotros no sabemos, como lo decía Hugo Chávez en sus análisis, contra qué nos estamos enfrentando. Un sistema que por eso la palabra y que se burlaron en algunos casos la derecha cuando colocamos en el proceso de planificación pública en el quinto eje histórico salvar a la humanidad. Es porque la conceptualización del nuevo orden mundial va a digitalizar, va a transformar al ser humano en una estructura de mercancía donde la vida es la mercancía y para tú poder ir a ciertos territorios tienes que colocarte unas vacunas, tienes que depender de un sistema alimentario distinto. Entonces, ¿cómo llamar esto que se está gestando, que está sucediendo en este momento, esto que está emergiendo? Yo lo veo como un proceso de neocolonización, neofeudalismo, de este nuevo orden mundial en este siglo XXI. Y ellos simplemente se están reacomodando. Nosotros vamos contra ese sistema porque nosotros, apoyados en algunos criterios epistemológicos,
por ejemplo, de Enrique Dussel, en el libro de las 20 acciones políticas, que lo leyó mucho el comandante Chávez, o Grofogel, el pensamiento descolonizador. ¿Quiere decir algo? Claro que nosotros estamos en un proceso de subversión contra el nuevo orden mundial. Precisamente cuando tú me preguntabas en relación al papel de Venezuela en el nuevo orden mundial, en los BRIC, justamente Venezuela es uno de los países que sirve como ejemplo mundial porque no se plegó a las políticas del imperialismo. Se sublevó allí las sanciones como consecuencia de esa sublevación, pero Venezuela está dando el ejemplo. Venezuela ha dado pasos agigantados y ha sido ejemplo y ha sido el modelo de muchos países que se han adelantado y ya están solicitando plegarse a los BRIC, países que anteriormente estaban plegados al imperialismo. Vamos a ver un video, a ver qué opinan los líderes mundiales. Vamos a empezar con Xi Jinping. ¿Qué dice sobre el nuevo orden mundial? La parte china presta gran atención al desarrollo de las relaciones chino-rusas, ya que esto tiene su propia lógica histórica, ya que somos los países vecinos más grandes, somos socios de interacción y cooperación estratégica integral y es esta condición la que determina que exista una estrecha relación entre nuestros países. En el desarrollo de la cooperación estratégica internacional chino-rusa, debemos, por un lado, lograr el objetivo de garantizar la justicia y la igualdad en el mundo, y por otro lado, lograr un mayor desarrollo y prosperidad en este proceso en nuestros países. Ahí tenemos el planteamiento del presidente de China, Xi Jinping, y hay que ver incluso los ataques hacia estas naciones particularmente. A propósito de esto les pregunto, ¿ha habido reacciones de Estados Unidos a propósito de lo que está pasando, esta inclusión de estos países, de algún vocero que se pudiese resaltar en este momento, que habla incluso de la posición, o qué posición pudiesen adoptar ellos entendiendo lo que está sucediendo, porque eso es imparable? Bueno, los ensayos de Estados Unidos vienen inclusive desde el nacimiento del BRIC, que es paradigmático. Sam O'Neill creo que es el que fundó el tema del anacrónico BRIC, con un fondo de reserva de $100 billones en cuanto a un fondo de reserva del BRIC y un banco de desarrollo con $100 billones. Y eso ajusta las realidades de una ruptura definitiva donde el mismo sistema de hegemonía de poder se subsume para poder diversificar el riesgo y sostener el poder en caso de él perderlo, porque es lo que dice quizás un libro de Padrino López, por ejemplo, del ministro de la Defensa, que se llama La trampa de Tucídides, escalada tripolar, es empezar a romper la estructura o hacer la ruptura definitiva del mundo unipolar y el nacimiento del mundo multipolar a través de una escalada tripolar o la trampa de Tucídides. Señor Artigas, ¿qué expectativas podría tener el mundo con el ingreso de estos nuevos países a los BRICS? Yo creo que una mayor distribución de la riqueza, que esa acumulación por expropiación que se viene dando de los países del centro hacia los países de la periferia va a disminuir, que va a haber una mayor distribución de la tecnología, mayor aporte de tecnología hacia los países más débiles, de parte de los países con mayor fortaleza tecnológica y científica. Creo también, y un poco a la pregunta de Jocelyn, que Estados Unidos tiene como un arte mágico el dividir, y veremos por allí intentos de dividir a los BRIC y esperemos que exista la suficiente fortaleza en los líderes que conforman ese grupo naciente que va a ser contrincante de los poderes económicos instaurados, que haya fortaleza para que Estados Unidos no logre su cometido como lo hizo con el Congreso de Panamá, que logró dividir la unión que Bolívar se había planteado desde allí. Por acá nos escriben, este nuevo orden mundial tiene a Estados Unidos desesperado, es la participación que tenemos a través de las redes sociales. De hecho, usted hablaba de liderazgo. Sí. Vamos a escuchar. A Vladimir Putin. Nos encontramos ante una coyuntura histórica. Nos espera la década más peligrosa, imprevisible e importante desde la Segunda Guerra Mundial. Occidente no puede gobernar en solitario a la humanidad, pero lo intenta desesperadamente. Y la mayoría de los pueblos del mundo
ya no están dispuestos a aceptarlo. Antes, solo unos pocos países se permitían discutir con Estados Unidos, lo que parecía casi una sensación. Ahora es habitual que varios estados rechacen las exigencias infundadas desde Washington, aunque este sigue intentando manipular a todos. Una política absolutamente equivocada, que simplemente no va a ninguna parte. Pero es su elección, convencidos de que los pueblos del mundo no cuestionarán una política coercitiva que se ha desacreditado a sí misma. Occidente tendrá que pagar un precio cada vez más alto por intentar mantener su hegemonía. Intentamos construir relaciones con los principales países de Occidente y con la OTAN. El mensaje era uno: dejemos de ser enemigos, vivamos juntos, tengamos un diálogo, construyamos la confianza y por lo tanto la paz. Fuimos absolutamente sinceros. Quiero enfatizar esto claramente. Entendimos la complejidad de este acercamiento, pero lo hicimos. ¿Y qué obtuvimos a cambio? En casi todas las áreas principales de posible cooperación, obtuvimos, en resumen, un no. Veían allí declaraciones del presidente Vladimir Putin, precisamente en otro segmento, el señor Artigas planteaba también el tema de la guerra que se ha querido plantear contra Ucrania, precisamente para malponer la imagen de la Federación Rusa. ¿Qué podría decirlo en ese contexto? Sí, uno de los efectos. Recuérdese que el imperialismo nunca busca o persigue un solo fin con sus acciones. Ellos tienen múltiples fines, si no logran uno, logran el otro, de todas maneras ganan. La guerra contra Ucrania es una guerra para apoderarse de todas las riquezas y capitalizar la importancia geopolítica y geoestratégica de Eurasia. Pero además para dominar los recursos energéticos que venían capitalizando los europeos. Destruyeron a Europa cuando vieron que no podían ganarle la guerra a Rusia. Con la destrucción del Nord Stream 2, destruyeron toda la posibilidad del crecimiento, incluso de que se mantuviera la capacidad industrial de Europa que estaba radicada en Alemania. Y hay quienes dicen, de hecho, que ese planteamiento, incluso esa operación que se realizó en Ucrania por razones específicas de años atrás, que es lo que estaba sucediendo con esa población en ese país, también obedece a una especie, digamos, de cercado que se hizo a Rusia. ¿Y qué ha hecho Rusia? Pues buscar alternativas, como lo hemos visto, y haciendo distintos planteamientos en cuanto al tema económico. Hay un comentario también que nos llega a través de las redes sociales. Profesor Marco Álvarez dice, pregunto el por qué no entramos al BRICS. Hay procesos, hay un protocolo, es un preámbulo quizás de lo que pudiera darse más adelante. Bueno, a mi parecer, yo me apoyo en el comentario que hizo la República Popular de China y los criterios del multilateralismo hacia el nuevo mundo multipolar, nivel multicéntrico. Yo creo que el enfoque es que nosotros no negociemos con la hegemonía de poder, ni ellos nos digan qué es lo que vamos a hacer sobre nuestra independencia energética y nuestra soberanía monetaria, porque nos colocan siempre recetas neoliberales que vienen de las arquitecturas financieras regionales, de los bancos centrales, producto de las devaluaciones progresivas del dinero inflacionario en los medios de pago desde Bretton Woods hasta nuestros tiempos, que es el dólar, siendo una moneda falsa sin respaldo, donde usted voltea dentro de los coeficientes de las reservas y del dinero inorgánico que está en todo el planeta, y ellos dicen que ellos en Dios creemos, pero no hay un respaldo sobre las garantías. ¿Qué dice Francisco? Sí, realmente la determinación del por qué Venezuela no entra a los BRICS. Creo, en primer lugar, que uno de los países que solicitó más recientemente su ingreso a los BRICS fue Venezuela. También lo hizo Bolivia, de hecho. También lo hizo Bolivia. Y los países que entraron son países que tenían una larga data de haber solicitado, o bastante tiempo de haber solicitado su ingreso. Imagino que privó el tiempo, imagino que hay situaciones y análisis que realizar en las economías, en las políticas de esos países, para luego determinar. Esto no quiere decir que no vamos a entrar mañana o pasado, no, sin embargo, y se van también a constituir los métodos para el ingreso. Claro. Fue una de las declaraciones que hicieron los jefes de Estado. Vamos a crear la metodología. Imagino que Venezuela tendrá que esperar a que se cree la metodología para luego darle ingreso. O el derecho económico internacional. En los bloques regionales establecen lo que son los acuerdos birregionales. Y ahí tendríamos que cambiar la estructura.
Y eso es lo que nos obliga en el presente a darle un andamiaje de que el BRICS se transforme en un bloque regional formal y creen acuerdos birregionales, así como lo hace la Unión Europea con Mercosur, que se dan a través de acuerdos de complementación económica. Este gran bloque podría transformar la historia y hacer una ruptura definitiva de ese mundo unipolar que hasta el sol de hoy sigue siendo inconsistente. No, y se plantea además, más allá incluso de que lo haya puesto nuestro usuario a través de las redes sociales, de que lo haya escrito, sino que se genera también para el debate, ay, Venezuela no ingresó todavía, es una derrota. No, esto tiene un proceso, además el hecho de que haya sido invitada a la cumbre como tal y de que haya realizado esa oferta que nos ubica un poco de manera geopolítica en qué es lo que representa el próximo ingreso de los países, no solo que estuvieron el día de hoy de manera oficial o que ingresaron de manera oficial, sino que esos que se replantean para el año 2024, pues este ingreso dice muchísimo. Tenemos otro video también, otra postura, y es el presidente de Irán, Ibrahim Raisi. Veamos. Los pueblos del mundo tienen que saber que el nuevo orden mundial que se está formando va a formarse a favor de la resistencia de los pueblos y en contra de los intereses imperialistas. Los pueblos del mundo... Bien, allí veíamos la postura de Ibrahim Raisi. También Irán precisamente ha aportado importantes para este nuevo orden mundial. ¿Qué podría decirnos de la posición ahora de Irán en este contexto de este nuevo orden mundial? Como decía Hugo, la antigua Persia. Los criterios del nuevo multilateralismo y el mundo multipolar nos obligan a repensar que un hermano pueblo como la antigua Persia, hoy Irán, esté a favor de unir y no desunir. No construir un sistema único con altas relaciones de dependencia para nuestra independencia en nuestra soberanía. Y que han surgido en medio también, de igual que nosotros, en medio de sanciones, bloqueos. Y que ese desarrollo precisamente bajo una diplomacia para la paz y no para esta tercera guerra mundial fragmentada, como la que tenemos, es lo que en Río Revuelto, ganancia de pescador, quiere hacer precisamente los Estados Unidos. Cuando uno evalúa, por ejemplo, la América Latina, tenemos que irnos. Sí, las asimetrías, ese criterio es un efecto contagio hacia la realidad política y social de los países en el planeta, en el mundo. E Irán, como pueblo hermano, nos demuestra ante el mundo, siendo una potencia, que su transferencia, su unidad, va contra un sistema que piensa solamente en sus intereses y en su propósito. Gracias, agradecemos a Nelson Ford, economista, agradecemos también al profesor Francisco Artigas por sus intervenciones. Sin duda este tema, mejor dicho, va a dar muchísimo de qué hablar y vamos a ver las distintas reacciones que se generen en los próximos días. Nos vamos a una nueva pausa. Continuamos con más de su programa Al Día en este contexto, en este debate del nuevo orden mundial. Teníamos allí a invitados de lujo, el señor Artigas, también al señor Nelson Ford. Precisamente estábamos conversando sobre las características, sobre los BRICS, sobre lo que vendrá ahora a raíz de esta 15ª cumbre de los BRICS, que esto aporte de manera decisiva para el planteamiento, la consolidación de este nuevo orden mundial. Precisamente también Venezuela, su participación en esta 15ª cumbre. El presidente Nicolás Maduro expuso todos los aportes, todo lo que tiene que ver con Venezuela, las ventajas geopolíticas, geoestratégicas, también nuestras reservas naturales y todo lo que tiene que ver con la Venezuela potencia. Así es, decía el jefe de Estado, además cifras que nos llevan, como yo decía en la parte anterior, a ubicarnos geopolíticamente como estamos, de ingresar esos países que están allí esperando incluso de manera oficial hacerlo a través de este bloque, estarían reuniendo el 83% de las reservas probadas de petróleo del mundo, sin duda algo que marca obviamente un nuevo reordenamiento o un reordenamiento del mundo. Recordamos además que el día de hoy de manera oficial ingresó Argentina, Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Etiopía, y esto obviamente cobrará vida a partir del 1 de enero del año 2024. Hay que ver además cómo se va a mover la geopolítica mundial. Así en es, este sentido. y los BRICS son noticias y vamos a leer de inmediato los portales que han publicado esta nota y empezamos precisamente con Venezuela. Reafirma su voluntad a sumarse a los BRICS. Allí vemos en pantalla, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ratificó este jueves la voluntad de Venezuela de incorporarse al grupo BRICS con el objetivo de contrarrestar los efectos de las sanciones impuestas por las potencias occidentales. Seguimos
seguimos hablando de este tema. Hablamos ahora del canciller de la República. Canciller Gil destaca que nuestro país busca consolidar alianzas financieras con los BRICS. El ministro de Relaciones Exteriores destacó este jueves que Venezuela busca estrechar alianzas para inversión y cooperación. Esto lo hizo a través de su usuario en la red social X. Así es, también el presidente de Brasil llama a promover desde los BRICS el desarrollo sostenible en el sur del globo. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, llamó a impulsar el desarrollo sostenible en el sur del globo durante su intervención en la 15ª cumbre de los BRICS. Muchas de las respuestas que buscamos para construir un mundo más equitativo se encuentran en África, declaró, según cita esta nota publicada por Prensa Presidencial. Allí lo vemos en pantalla de ABN, la Agencia Venezolana de Noticias. Muchas declaraciones se han dado a propósito de este tema. Está también la declaración de Argentina como parte ahora de manera oficial de este bloque. Desde el presidente argentino, Alberto Fernández, ser parte de los BRICS nos fortalece, y también se ha dado de manera oficial pues Bolivia la intención de ingresar a este bloque. Hay que considerar además las reservas de litio en este país y qué representaría también su ingreso a este bloque. Tenemos comentarios que nos llegan aquí a través de las redes sociales. El primero, Juliano Uzcategui, 5220, se acaba la supremacía gringa, gracias a Dios. Comentario contundente. Por acá escribe también @SaraLara10, viva Rusia, China, Venezuela y toda América Latina. También escribe Alonso Pacheco 78, el ideal bolivariano gana el terreno en el mundo. Son las expresiones de nuestro pueblo a través de las plataformas digitales. Tú puedes interactuar con nosotros a través de @aldiabtv en Instagram, en X, también en Threads y en todas las plataformas @aldiabtv. Interesante propuesta además el día de hoy como tema. Como decíamos, va a dar muchísimo de qué hablar en los próximos días. Mañana tendremos un tema además muy actual que tiene que ver, que conecta además con la juventud, no solo con la juventud, con los padres, con los representantes. La vida por un like, y tiene que ver con esto de todas las redes sociales. Esto también está dando a grabar en las redes sociales, porque muchos influencers que por obtener más seguidores han arriesgado su vida y la han perdido incluso por esto en las redes sociales. Recuerde, de 2 a 3 de la tarde, somos Roger Villegas y Jocelyn Correa. Nos despedimos. Feliz tarde.